ambos temas es que se han comercializado los datos. En esos dos datos. Bueno, Omar, cuando hablamos de comercializar o de las personas que, como en el artículo describe, tienen esta lista de nombres, de números de teléfonos, de direcciones, ¿de dónde sale esta información? ¿Cómo queda registrada la información del consumidor, de los ciudadanos? Explíquenos un poquito ese proceso. Por supuesto. Tal vez solo como introducción hay que recordar que los datos personales, tanto los públicos como los privados, y los privados que hay sensibles y no sensibles, son derechos inherentes a la persona. Así como las personas tienen derecho a la libertad, a la vida, a la educación, los datos personales, todo lo que identifica a una persona, también es un derecho inherente a la persona. Porque se publicaba de que no existe la ley de protección de datos personales. Y es cierto, hace falta definitivamente, pero que no exista no significa que no se tenga el derecho. Esto es importante. Es decir, el derecho de que esos datos son personales sin que nosotros podemos decidir si se divulgan. Como decía la licenciada, hay datos públicos que los encontramos en las bases de datos públicas. Como la pregunta esencial que me hacías es, ¿de dónde se obtienen los datos? Los datos se obtienen de tres fuentes fundamentales. Las bases de datos públicas, que son datos que se puede tener acceso a cualquier persona, al registro civil, al registro mercantil, y están los datos privados. Dentro de los datos privados tienes una subclasificación, que son los datos privados no sensibles y los datos privados sensibles. ¿Qué es un dato privado no sensible? El lugar donde estudias, por ejemplo, en el grado en que estudias, la carrera que estudias. Es privado, pero no es sensible. Y como decía la licenciada, los datos privados sensibles, tus enfermedades, tus preferencias sexuales, religiosas, políticas, son datos que son de la intimidad de la persona, que solo tiene acceso el yo mismo a esos datos. Entonces, ¿de dónde se compilan los datos? De las bases de datos públicas, hay una serie de registros, tenemos toda una vida registral que parte desde nuestra prueba de embarazo hasta la inscripción de nacimiento, ciudadanía. Lo tenemos en una gráfica que usted nos envió, Omar, sí, por si lo podemos favor, ver, claro. obviamente rápidamente repasando, ¿verdad? Pero sí es una cadena bastante larga, veo yo, de cómo quedan conformados estos datos. ¿Dónde aparecen todos los datos de María René? Tú puedes ver en la gráfica y puedes ver dónde aparecen todos los datos que están relacionados con tu persona. Igualmente las personas pueden verlo en pantalla, que vean dónde aparece su nombre, todos los datos. Ahora, esos son datos públicos, que tienen que dar un registro de quien tiene acceso, pero están también las compilaciones de datos en donde las mismas personas dan sus datos. Bases de datos electrónicas donde te dicen propuesta de trabajo, ingrese a esta base de datos. No con esto quiero decir que esas no sean unas bases de datos adecuadas para conseguir trabajo, pero la gente entrega sus datos. Decía que hay tres formas, las bases de datos públicas, las bases de datos privadas, que el problema es que la gente entrega voluntariamente sus datos y no se da cuenta qué uso le pueden dar a esos datos. Claro, uno la entrega, pero no con la intención de que sea después comercializada o divulgada a otra empresa, ¿verdad? Así es. ¿Cómo ven ustedes esto? Definitivamente, sí, creo que ahí se está, de alguna manera no se está respetando la privacidad, la intimidad de la persona. Al entregar uno la información se supone que la está entregando para que la institución pública, la empresa privada la utilice para fines solamente de la institución, para que ellos cumplan con sus funciones. Incluso la misma ley de acceso a la información dice que sí se pueden crear bases de datos personales y sensibles personales, pero solamente con fines para que sean utilizados en la institución. En el caso de las instituciones privadas, pues definitivamente ellos en algunos casos se han utilizado para comercializar y es ahí donde la ley prohíbe. Si bien es cierto, el licenciado Omar Barrios decía que tal vez quizá no sea necesaria una ley, pero realmente en una ley de habeas data en el Congreso ya obran dos iniciativas de ley, una que fue presentada hace varios años y otra en el 2000, y ahí sí se establece que la información que está contenida tanto en instituciones públicas como privadas debe de ser conservada, el tratamiento debe ser protegido y no se debe transgredir esa intimidad y esa privacidad de la persona individual. Claro, porque estos datos, bueno, Omar, física también estamos viendo, según este artículo, bueno, mencionan mucho el mercadeo, ¿verdad?, que se utiliza para fines de mercadeo, nos bombardean con anuncios, con ofrecimientos de distintas empresas, pero uno realmente le preocupa el hecho de qué más pueda pasar con estos datos, a quién se le pueda estar vendiendo, porque no sé si habrá algún tipo de control
de a quiénes se les está entregando esta información. No hay, y por eso es que una ley de protección de datos, aclaraba yo, de que pues, es sumamente necesaria, pero aunque no exista la ley de protección de datos, las personas que compilan datos tienen que estar conscientes que si le dan un uso distinto a lo que entregaste el dato, están incurriendo en un ilícito penal. Que no tengamos determinado en el derecho sustantivo la protección de datos no significa que en el derecho penal no esté prohibido. ¿Qué es lo que sucede? Uno entrega sus datos, como tú decías, y estas personas tienen que usar esos datos solo para esa finalidad. Si le dan un uso distinto, si las comercializan, ahí hay problemas. Por ejemplo, los cazadores de datos, como le llamamos nosotros en la jerga en el bufete, llegan a un colegio. Mire, le vamos a obsequiar una computadora portátil y un multimedia para la educación. Y solo queremos que nos dé copia de sus bases de datos. ¿Y qué hay en las bases de datos? Datos de los padres, inscripción de los hijos, direcciones, teléfonos. Entonces empiezan a compilar datos, ¿ya? Entonces toda esa compilación de datos se empieza a vender descaradamente sin ninguna limitación. Desde algo tan sencillo como una talanquera o ingreso a una garita donde colocamos nuestra licencia o DPI y que le toman una foto, ¿dónde quedan esas bases de datos? ¿Quién va a resguardar esa información? Le pueden dar finalidades mercantiles, crear perfiles. No nos conocen físicamente, pero pueden saber cuáles son tus gustos, dónde compras ropa, cuál es tu deporte favorito, y entonces la publicidad va muy personalizada. Pero también le pueden dar unas finalidades de otro índole, ilícito, investigación clandestina, perfil económico, claro, para y eso otro es tipo de lo información. que preocupa. Y eso es lo que preocupa, efectivamente. Bueno, tenemos un minutito, lo voy a dividir 30 segundos a cada quien. Omar, primero a ti, ¿qué hacemos entonces nosotros, los ciudadanos, los consumidores, para proteger nuestros datos personales? Correcto. ¿Qué podemos hacer? Primero, aprender. Aprender que tenemos que tener cuidado, en especial con el uso de las tecnologías de información y comunicaciones. Somos muy dados a dar demasiada información en las redes sociales, somos muy dados a compartir demasiada data con las personas, no logramos ver el alcance. Tienen que manejar ciertos datos que son íntimamente reservados para la persona. Es importante aprender. Segundo, exigir. Exigir que a la persona que yo le entrego mis datos, cuando viene un formulario, puedo agregar a mano en ese mismo formulario, entrego mis datos solo para la finalidad establecida. Dejarle bien claro a la persona que está compilando mis datos en un cupón, en un formulario de inscripción, en donde sea, cuál es el destino. Los empresarios tienen que ser más responsables con su responsabilidad social en este tema. Eso se llama principio de autodeterminación informativa. Yo soy dueño de mis datos privados y de mis datos sensibles, sobre todo los sensibles. Los datos públicos son para que toda la sociedad tengamos esa información y exigir en el Congreso el impulso de la ley de protección de datos con los parámetros adecuados. Pero cierro con esto, capacitarse en el uso de sus datos. Perfecto. Y ahora entonces yo te preguntaba, ¿cuál es el proceso que lleva una denuncia y cuál es el éxito que se tiene entonces con una denuncia cuando uno la interpone a la PDH, que uno se da cuenta que han vendido sus datos, que les está afectando? ¿Cuál es ese proceso y cómo podemos poner esa denuncia? Todas las personas que se sientan afectadas porque sus datos están siendo comercializados o están siendo utilizados para fines diversos, definitivamente puede acudir a la institución del Procurador de los Derechos Humanos las 24 horas, todos los días. O pueden llamar al call center 1555 y entonces ahí presentan la denuncia, no se necesita mayores formalidades, pueden hacerlo verbalmente y entonces se abre un expediente y en ese expediente se hacen las investigaciones y se emite una resolución de conciencia. Eso debe de quedar claro, que una resolución de conciencia solamente son recomendaciones a la institución, a la entidad que está infringiendo la ley y sí han habido resultados positivos en la institución. El año pasado se conocieron 213 expedientes, hubo varias resoluciones en donde hubo resultados para las personas que estaban siendo violados sus derechos a la intimidad y a la privacidad. Perfecto, Rosa María, muchísimas gracias, y Omar, también gracias por haber estado ustedes con nosotros con estos consejos para todos los ciudadanos, sí, preocupados por la venta, la comercialización de nuestros datos. Muchísimas gracias a ambos por haber estado con nosotros, aclarar un poco este panorama, y nosotros también abrimos las redes sociales para ustedes en casita. Usted también opine junto a nosotros y queremos saber si usted ha tenido alguna experiencia con esta venta de datos, ha sido víctima de la venta de su información privada. Háganos saber su caso, si es que tiene alguna denuncia o cualquier comentario que usted nos quiera dejar a través de nuestra página de Facebook. Más adelante nosotros estamos compartiendo todas estas opiniones. Con esto vamos a una pausa y regresamos enseguida.
Y cuando regresemos, los maestros también protestaron en los departamentos y mantienen el control de las direcciones departamentales. Afirman que no darán marcha atrás. Y entidades en pro de los animales manifiestan en Totonicapán rechazando medidas de exterminio de perros callejeros en ese departamento. Mucho dinero vas a ganar con Kimberly Clark y un show con Tutti. Y este miércoles 21 de mayo lo estoy esperando nuevamente en nuestro segmento en vivo durante un show con Tutti. ¿Por qué? Porque tenemos un gran sorteo más de la promoción 1 millón para regalar. Y aquí van las instrucciones porque usted puede seguir participando. Es muy sencillo ganar. Pon atención a estos 2 pasos. Paso 1. Participar. Compra los productos de Kimberly Clark con el sticker de la promoción y envía el código al 3939. Paso 2. Sintoniza, espera la llamada y juega. Todos los miércoles a partir del 7 de mayo, durante un show con Tutti a las 8 de la noche, espera la llamada en el segmento en vivo y cuando suene tu celular, responde ¡1 millón para regalar! Juega conmigo y podrás ganar mucho dinero. Y recuerde que entre más productos de Kimberly Clark compre, más oportunidades tiene de participar, por lo tanto, más oportunidades tiene de ganar. 1 millón para regalar. Los espero este miércoles 21 de mayo a partir de las 8 de la noche. 1 millón para regalar, mucho dinero vas a ganar con Kimberly.